Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola y bienvenidos a esta inmersión, ¿no? En los momentos clave de la Casa de los Famosos México. Hoy vamos a analizar juntos unas grabaciones que, la verdad, capturan la esencia de la recta final. Pura adrenalina, estrategias, al límite y emociones a flor de piel. Tenemos material que va desde la lucha, encarnizada por ser el primer finalista, pasando por decisiones críticas de salvación que cambian todo el juego, hasta las conversaciones más íntimas, ¿no? Que revelan cómo están los habitantes bajo una presión brutal. Nuestra misión hoy, desentrañar las capas de significado detrás de estos eventos. Queremos entender cómo evoluciona la dinámica del grupo, cómo se tejen y destejen las alianzas justo antes del final y qué nos dice esta montaña rusa emocional que están viviendo sobre, la naturaleza de este experimento social. Ok, vamos a desmenuzar esto. Arrancamos con una prueba que puso los nervios de punta, la verdad. La carrera por el primer boleto dorado a la final. La mecánica parecía simple: encontrar cofres escondidos con nombres de océanos. Hay que recordar que Aro y Chiqui ya no participaban aquí, Así que la batalla era entre Abelito, Alexis, Mar, Dalila y Aldo. Primera ronda, el objetivo era el océano Ártico. Todos encuentran un cofre, pero al abrirlos, la suerte le da la espalda a Aldo. Su cofre no tenía el pase. Así, de golpe, queda fuera. Una eliminación rapidísima, que subió la tensión, inmediatamente. La siguiente búsqueda fue la del Océano Índico. Y aquí pasa algo, curioso. Mar encuentra su cofre, pero al abrirlo, con la emoción y todo, ¡pum!, la caja se rompe. Pudo ser un desastre, ¿no? Pero sorpresa, el pase estaba adentro. Así que siguen la pelea. Ajá. En cambio, Abelito, que venía con buena racha, abre su cofre y nada. Queda eliminado en esta ronda. Fíjate que es interesante cómo se introduce el azar justo en este punto, tan avanzado ya. Más allá de la simple suerte, estos mecanismos de eliminación, digamos, aleatoria, cumplen una función crucial para la producción, ¿no? Nivelan el campo de juego. Claro. Evitan que las alianzas más fuertes o los que son físicamente dominantes aseguren su pase así nomás. Le inyectan incertidumbre y mantienen a todos, dentro y fuera de la casa, al filo del asiento. Lo de la caja rota, que igual funciona, es el símbolo perfecto de esa imprevisibilidad controlada, ¿no crees? Totalmente. Y esa imprevisibilidad siguió. La última etapa fue con el Océano Antártico. Ahora le toca a Dalila quedarse en el camino. Su cofre tampoco tenía el pase. Esto nos deja con un duelo final por ese primer puesto de finalista, Mar contra Alexis. Una definición que quedó pendiente, además. Le añadieron más suspenso a la semana. Y de esa tensión por asegurar un lugar, pasamos casi sin respiro a otra lucha crucial, el duelo boomerang. Esto era por el poder de la salvación. Esta vez, los protagonistas eran Aldo y Abelito. 2 pesos pesados, la verdad. Sí. La prueba requería habilidad, precisión, deslizar pelotas por una rampa curva para encestarlas en casilleros con puntos. Aldo arrancó fuerte, Sumó 60 puntos en sus 3 tiros. Metió una de 20 y otra de 40. Parecía una marca. Difícil de superar. Abelito, después de sus 2 primeros lanzamientos, llevaba 35 puntos. Necesitaba sí o sí mínimo 25 en su último tiro para empatar. La presión estaba al máximo. Se concentra, lanza y ¡pum! Clava 65 puntos. ¿Qué tiro? Un tiro espectacular, la verdad. No solo le da la victoria, sino que le otorga el codiciado poder de la salvación. Es que lo que estamos viendo aquí es la consolidación de lo que, podríamos llamar la semana de Abelito. Es una secuencia impresionante, ¿no? Gana el liderazgo, luego consigue la moneda del destino en la fiesta esta temática, y ahora sí lleva el poder de la salvación en un duelo directo. Sí. Surge la pregunta, ¿es pura racha de suerte? ¿Es habilidad en momentos clave? ¿O una combinación de las dos que genera un momentum psicológico, casi imparable? Sea cual sea la respuesta, su influencia en el juego en este punto es, innegable.
Y vaya que ejerció esa influencia. Llegó la ceremonia de salvación. Los nominados eran Juana, Chiqui, Dalila y Aldo. Todas las miradas, obviamente, puestas en Abelito. Y su decisión fue salvar a Aldo. Ujú. Hizo referencia a una promesa entre ellos, algo de que le debía unos cuantos días de piojito, que parece que es un pacto previo de protegerse si uno tenía este poder, ¿no? Claro, un código ahí. Exacto. Con Aldo a salvo, la placa final quedó con Juana, Chiqui y Dalila. Esta decisión es como un microcosmos de las tensiones finales, fíjate. Por un lado, salvar a un aliado directo como Aldo parece seguir el guión esperado, ¿no? Casi una formalidad dentro de su grupo, como ellos mismos lo mencionaron. Sí, lo dijeron. Sin embargo, hay capas más profundas. Aldo ya había expresado su deseo de ganar por méritos propios, no solo por las alianzas. Y Abelito, bueno, disfrutando visiblemente de su racha de poder, pudo haber jugado diferente. Pudo haberlo hecho. Salvar a Aldo consolida su bloque, pero también lo expone, ¿sabes? ¿Hasta qué punto estas alianzas son lealtades genuinas o simples contratos de conveniencia que están a punto de expirar conforme se acerca la final individual? Esa es la gran incógnita. Exacto. Esa dualidad entre el equipo y el yo se volvió el tema central en las conversaciones de después. Juana lo expresó muy bien, fíjate. Por un lado, admitió sentirse contento por el resultado grupal de la nominación anterior, donde su cuarto, el Noche, logró nominar a 3 contra 1 del cuarto día, algo que celebraron como equipo. Pero al mismo tiempo confesó sentirse culadillo, una palabra muy mexicana para decir ansioso, preocupado por su propia situación individual en la placa. Y esa ansiedad individual empezó a generar sospechas dentro del propio equipo. Chiqui, por ejemplo, no tardó en plantear la posibilidad, dolorosa para él. ¿Habrá Juana votado estratégicamente contra Dalila y él mismo para salvarse o forzar un empate que lo beneficiara? Ay, qué fuerte. Sí, Chiqui se mostró visiblemente desconcertado hasta herido, ¿sabes? Recordando que la reacción de Juana después de la gala fue extraña, como si ocultara algo o se sintiera culpable. Es la desconfianza empezando a erosionar los cimientos del equipo. Con la fase final de estos formatos, el discurso del equipo se mantiene, pero las acciones empiezan a desviarse hacia la autopreservación. Aldo lo dijo sin tapujos en una reflexión posterior. Es la 8ª semana, es momento de jugar para uno mismo. Directo. Sí, directo. Admite que suena egoísta, que genera conflictos internos y con los demás, pero insiste en que es la única lógica posible cuando solo puede haber un ganador. Es la cruda realidad de la competencia individualista, imponiéndose sobre la lealtad grupal. Aldo incluso profundizó en esa idea. Reconoció que aunque no nominó intencionalmente a sus compañeros esa vez, si él tuviera el poder de salvación en sus manos en ese momento, no lo dudaría. Se salvaría a sí mismo para asegurar su permanencia. Claro. Esa honestidad brutal choca con la dinámica que venían manejando. Y Mar también compartió esa sensación de incomodidad. Admitió que le costaba mirar a Chiqui y Dalila a los ojos después de la nominación, consciente de que había votado por ellos y, al mismo tiempo, consciente de la fortaleza de Aldo como competidor y de su propio deseo de seguir avanzando. El aire se podía cortar con un cuchillo, la verdad. Pero bueno, incluso en medio de toda esa tensión estratégica, emocional, hubo espacio para pequeños respiros personales. Mar tuvo un momento de genuina alegría, casi trivial pero súper significativo para ella. Se dio cuenta de que podía volver a sostener una botella de agua con la mano que se había lesionado semanas atrás. ¡Ah, qué bien! Lo llamó un pequeño milagro personal. Son estos instantes los que nos recuerdan la humanidad detrás de los jugadores, ¿no? Absolutamente. Esos momentos íntimos son cruciales para entender la experiencia completa. Nos muestran el enorme peso psicológico del encierro prolongado, la paranoia, las historias que nos inventamos en la mente sobre cómo los ve el público, el miedo constante al juicio externo. Uf, sí. Pero, paradójicamente, ese mismo aislamiento y presión también forjan lazos increíblemente fuertes. La frase de Mar, «Chale, sí los voy a extrañar», encapsula esa contradicción. Compiten ferozmente, pero comparten una vivencia tan única, tan intensa, que crea una conexión que difícilmente entenderá a alguien fuera de esa casa. Es una hermandad nacida del conflicto,
podría decirse. Y el conflicto volvió a escalar con la siguiente gala de nominación, después de aplicar todos los beneficios, castigos y los famosos tickets especiales, que eran estas herramientas que habían ganado y les permitían sumar o restar puntos a otros, añadiendo una capa extra de estrategia e incertidumbre. Que complicaron todo, sí. Exacto. Los resultados finales dejaron una placa muy tensa. Dalila con 14 puntos, Aldo con 13, Guana con 12 y Chiqui con 8. Ellos 4 quedaron nominados. Mar se salvó por poco, con 7 puntos, en parte gracias a que Abelito, como líder, le restó puntos. Alexis quedó con solo 2 y Aarón 0. Después de la gala, Guana explicó su jugada fallida. Su intención, según dijo, era provocar un empate a 7 puntos entre Dalila y Chiqui. El objetivo, pues abrir un lugar más en la placa de nominados, seguramente para que subiera Mar, a quien quizás consideraba una amenaza menor o quería proteger por alguna razón estratégica. Interesante teoría. Sí, pero la combinación de los tickets especiales que usaron otros y la resta de puntos de Abelito a Mar, pues desbarató por completo su cálculo. Irónicamente, su estrategia terminó poniendo en riesgo a Chiqui, uno de sus supuestos aliados, en lugar de protegerlo o afectar a Mar. Le salió el tiro por la culata. Este es un ejemplo perfecto de cómo en etapas tan avanzadas, la complejidad del juego supera, y a menudo, las estrategias individuales. Hay demasiadas variables en movimiento, votos cruzados, beneficios del líder, poderes especiales como los tickets, y sobre todo, la imprevisibilidad de las decisiones de los demás, basadas en sus propias agendas ocultas. Exacto. Como se les recordó durante la gala, la concentración es vital. Un error de cálculo, una mala lectura de la situación, o una jugada demasiado arriesgada como la de Guana puede tener consecuencias catastróficas e inesperadas. Se puede volver en contra del propio estratega. La casa no perdona errores a estas alturas, ¿eh? Tienen que ponerse las pilas. Tras la tormenta de la nominación, llegó otro desafío físico y de habilidad. Gato-gato. Tenían que lanzar pelotas a un tablero para completar círculos. Una prueba que requería precisión, rapidez. El premio era importante. Los dos ganadores se enfrentarían en el llamado elevador del destino. ¡Ah! El elevador. ¿Sí? Quienes demostraron ser los mejores en esta prueba fueron Guana y Aldo, así que ellos dos se verán las caras en ese elevador el domingo. El que gane ahí tendrá el derecho de retar a Abelito por el poder de la salvación final de la semana. O sea, la competencia no da tregua, para nada. Pero entre tanta estrategia y competencia, quizás el momento más impactante y genuinamente emotivo de estos días fue una visita completamente inesperada. Ocurrió durante una dinámica de congelados, ya sabes, donde deben quedarse totalmente inmóviles sin importar qué pase. Sí, que es durísima esa dinámica. Durísima. Y en medio de ese silencio tenso, entró Abraham, la pareja de Chiqui. ¡Wow! La escena fue potentísima. Chiqui, congelado, sin poder moverse ni hablar, visiblemente luchando por contener las lágrimas, mientras Abraham se acercaba y le hablaba. Le dijo cuánto lo amaba, lo orgulloso que estaba de él, que lo veía todo el tiempo desde fuera y que estaba más enamorado que nunca. Fue una descarga emocional brutal para Chiqui, que llevaba días sintiéndose bajo, cuestionado. Me imagino, ¿qué momento? Abraham también tuvo unos segundos para saludar a Dalila y Guana, que estaban cerca de Chiqui en ese momento. Y aquí viene un giro interesante. Además de las palabras de amor, Abraham les lanzó una pregunta directa, con un tono entre juguetón y serio, sobre la votación de la noche anterior. ¿En qué estaban pensando? Ándale, ¿les dijo eso? Con la nominación como una locura de votos, y les dijo que lo hicieron muy mal. Sin embargo, inmediatamente añadió que a pesar de eso, afuera los adoraban. Fue una mezcla curiosa de regaño estratégico con un mensaje de apoyo incondicional, reflejando quizá la frustración y el cariño de los fans, ¿no? Qué interesante esa dualidad del mensaje. Abraham no se quedó ahí. Aprovechó para transmitir más mensajes positivos del exterior. Confirmó que una donación que habían prometido hacer a unos perritos rescatados ya estaba realizada.
un gesto que había sido importante para ellos dentro de la casa. Y, crucialmente, les aseguró que sus familias, incluyendo a los padres de Abelito, estaban todas unidas afuera, apoyándolos a todos sin divisiones. Eso es oro molido para ellos. Exacto. Esta noticia pareció ser una inyección de ánimo tremenda, no solo para Chiqui, sino para todo el grupo. Les recordó el apoyo que tienen más allá de las paredes de la casa. Es que el impacto psicológico de este tipo de contacto con el exterior, por breve y controlado que sea, es inmenso. Rompe la burbuja del aislamiento de una manera muy poderosa. Primero, reafirma los lazos afectivos primarios, que son un ancla emocional fundamental en una situación de estrés extremo. Ver a un ser querido, escuchar su voz, es un bálsamo. Totalmente. Segundo, les da una pequeña ventana a la percepción externa, algo que les obsesiona. El comentario de Abraham sobre los votos, aunque ambiguo, les da pistas sobre cómo se están leyendo sus estrategias fuera, ¿no? Y tercero, recarga sus baterías emocionales. Saber que sus familias están bien y unidas les quita un peso de encima y les da fuerzas para seguir. La reacción de Chiqui llorando inmóvil y la atención de los demás, lo dicen todo. Esa conexión es vital. Entonces, después de repasar todos estos momentos, ¿qué panorama nos queda? Hemos sido testigos de cómo la competencia se intensifica, exponencialmente semana a semana. Las lealtades, que parecían sólidas, se vuelven frágiles, se ponen a prueba constantemente. Vemos cómo las estrategias individuales, inevitablemente ganan terreno sobre las colectivas, generando fricción y desconfianza. Y sobre todo, hemos visto las emociones a flor de piel, desde la euforia de una victoria inesperada hasta la angustia de la nominación, pasando por la vulnerabilidad de extrañar a los seres queridos. Exactamente. Todo este complejo entramado de competencia feroz, alianzas que se forman y se rompen bajo presión, decisiones críticas con consecuencias inmediatas y una exposición constante de la vulnerabilidad emocional, pues nos deja inevitablemente reflexionando, ¿no? Sí, claro. Al observar cómo estos participantes navegan un entorno diseñado para entrelazar y a menudo hacer chocar las relaciones personales con la ambición, descarnada de ganar, surge una pregunta más amplia sobre la condición humana en situaciones límite. ¿Qué revela esta experiencia sobre cómo equilibramos o desequilibramos la necesidad de conexión genuina con el impulso competitivo? Especialmente cuando avanzar implica necesariamente dejar a otros atrás. Es una tensión fascinante para analizar más allá del simple juego. Sin duda alguna. Una danza constante entre el juego y la realidad, donde las líneas se difuminan peligrosamente. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión de hoy en estos días cruciales de la Casa de los Famosos México. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.